Para el pueblo judío, la Torá, la ley de Moisés, los mandamientos de la ley de Moisés, siempre se le llama el camino o los caminos. Y siempre este concepto de camino y los caminos está muy metido en el pueblo judío porque tiene que ver con la dirección que siempre Dios le dio al pueblo. Se habla del camino del desierto, se habla del camino de la ley, siempre es el camino. De hecho, Jeremías instaba al pueblo, Dios a través de Jeremías instaba al pueblo diciendo: paraos en vuestros caminos y volved a las sendas antiguas. Amén. Y hallaréis descanso para el alma. Así que, y cuando Jesús llegó, cuando Jesús comenzó a predicar, usó también una terminología parecida. Jesús dijo: yo soy el camino. Amén. La verdad y la vida. De hecho, los primeros cristianos se llamaban a sí mismos los del camino. Amén. Es así. Porque el camino siempre me da la idea de dirección y de sentido. ¿Hacia dónde estamos yendo? Amén. ¿Hacia dónde estamos yendo? Nosotros tenemos dirección y sentido, iglesia. Nuestra misión en la vida no es solo sobrevivir. Nuestra misión en la vida no es solo sobrevivir y procrearnos, porque si no, no habría mucha diferencia entre otros mamíferos o los vegetales, por ejemplo. Yo tengo mi huerto en la casa, ahora tengo unos pimientos hermosos que los estoy manteniendo ahí, tengo acelgas, tengo berenjenas, tengo tomate, tengo de todo ahí. Un huerto así chiquitito y lo estoy explotando. Pero lo cierto es que a veces yo le digo a Lili: vamos a comer rápido esto porque si no se va a transformar en semilla. Y hay algunas plantitas que yo las dejo para semilla. Y a veces me pregunto y digo: ¿qué diferencia hay entre esto y algún conocido mío? Porque su única misión en la vida, esta planta, es crecer, vivir, tener semilla, procrearse y ya está. Nuestra misión en la vida es mucho más que esto. Nosotros no hemos nacido para esto. Nosotros hemos nacido para estar eternamente con Dios. Nuestra vida es vida eterna. Nuestro camino tiene un sentido claro en la vida. Por lo tanto, cuando nosotros mantenemos la vista puesta en las cosas que tienen que ver con el propósito de Dios, nosotros siempre tendremos sentido en la vida. Por eso muchas veces te he dicho que la verdadera felicidad no está ni en el dinero, no está en la fama, no está en la casa que tienes, sino en el verdadero sentido de la vida. Amén. ¿Cuál es el sentido de tu vida? El problema de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, que viven en un mundo que les está influyendo de tal manera que ellos no tienen un sentido claro. Y esto también tiene que ver con todo un movimiento filosófico, mundial y global, que hasta tiene que ver con el control de la natalidad, fíjate. Pero bueno, fíjate. Bueno, me fui por las ramas, como dice Piti, y me quedé en ella. Por lo tanto, necesitamos ser guiados por Dios, pero para ser guiados por Dios necesitamos comunión con Dios, unidad con Dios. La vida con Dios se basa en la relación, no en la simple obediencia a los mandamientos. Amén. A veces cuando decimos la Biblia es la carta de Dios para sus hijos, la carta, amén, pero si no conoces al Padre que escribió esa carta, la puedes interpretar para cualquier manera. Por eso necesitamos la comunión. Y hace unos días atrás te venía hablando de esto, del corazón, de la comunión, de la adoración sincera. Amén. Necesitamos comunión con Dios. No todo es intelecto. Yo hace un tiempo atrás, en la semana pasada te decía, sabes, todos los que estamos aquí tenemos cultura. Amén. Vosotros tenéis vuestra cultura, yo tengo mi cultura, en algunos casos una cultura compartida, en otros casos son culturas muy diferentes. Nosotros no renegamos de nuestra cultura, ni ninguna cultura es superior a otra. La cultura son los modos de vida, las formas de conducta, hasta la educación, la forma de comer, todo lo que una persona desarrolla dentro de un grupo social y lo comparte con ese grupo social. La cultura es transmitida. Y la cultura se aprende y no la olvidas nunca más en la vida. Y la llevas sin pensarlo. ¿Sabes por qué? Porque la cultura, en un gran aspecto, en un gran porcentaje, la recibimos de una manera afectiva, en base a la relación. Y yo te decía la semana pasada, por lo general, yo empiezo a levantar la voz y los niños también levantan la voz, ¿no? Así que voy a empezar a bajar la voz, ¿no? Porque si este grita, ¿por qué no puedo gritar yo, no? Bueno, el cuartillo me parece un amigo mío. La cultura muchas veces, te decía, es transmitida en un gran porcentaje por las mujeres de la comunidad, del grupo,
Por eso las mamás, las abuelas, las tías suelen transmitir esto. ¿Por qué? Porque la cultura se transmite de una manera afectiva, en relación. Fíjate qué fuerte es que tú, aún el día que te vayas a morir, hasta la forma en que te sepulten, responderán a aspectos culturales de tu gente. Nunca la olvidaste, nunca la dejaste en la vida. Y se graba a través del mundo emocional, a través de las relaciones. Por eso son tan importantes las relaciones. Nosotros no podemos obviar nuestra relación con Dios si lo consideramos algo importante. Amén. No es una cuestión de obediencia simplemente a mandamientos. Es una cuestión que se involucra también los afectos, todo el mundo emocional, que involucra también nuestra razón, nuestro intelecto. Lo que nosotros aprendemos afectivamente no lo olvidamos más en la vida. De hecho, una comida, yo hago comidas que hacía mi madre y que la hacen todos mis primos y que la hacen mi hermana y que la hacen y la harán mis hijas. Y no la olvidamos, no olvidamos esas recetas. Y una vez en el año la tenemos que comer porque nos hace bien comerlo. Y nos hace bien afectivamente. Y aprendimos algo sin necesidad de memorizarlo. Está tan grabado porque está grabado afectivamente, emocionalmente. Todos aquellos aspectos que tienen que ver con la relación y con los afectos no se olvidan. Pero nosotros vivimos corriendo y nos basta con saber que Dios existe, nos basta con leer un versículo en la Biblia. Y lo peor, nos basta con que en los grupos cristianos en los que estemos alguien haya mandado un versículo bíblico ya. Esa es la lectura bíblica del día, ¿no? Metieron un versículo bíblico y ponemos amén, unas manitas así, que a veces ni siquiera terminamos de leerlo, ¿vale? Cuando ves así, aparece abajo, mira las caritas, de verdad, me parece que hay algunos que se han deschavado con las caras. Cuando dice leer más abajo, ya está, ya se acabó la lectura bíblica, pues uy, te escribió toda la Biblia, ¿no? Metió ahí. No, hermano, necesitamos relación con Dios. Necesitamos comunión con Dios. Por eso vengo hablando un poco de la vida de David y de lo que Dios le dijo también a Zorobabel cuando volvieron para reconstruir Jerusalén. Les dijo, primero reconstruyan el templo, primero reconstruyan el altar. Primero reconstruyan el altar, porque si estaba el altar y el templo, lo primero que iba a suceder era la adoración. Y existiendo adoración había comunión y Dios iba a estar en medio. Y si Dios estaba en medio, todo iba a ser fácil. El pueblo había elegido construir primero sus casas y después lo que era de Dios. Y estaban poniendo, mejor dicho, los caballos detrás del carromato. Es muy difícil, hermano, que los caballos empujen. Mejor que los caballos tiren, ¿no? A veces nosotros vivimos con el carro delante de los caballos. Necesitamos que Dios sea el que controle nuestras vidas. Primero Él. Amén. Primero Él. Jesús un día dijo, no vivan ansiosos, busquen primero el reino de los cielos y su justicia, el pensamiento de raíz, pensamiento radical. Primero el reino de los cielos, dijo Jesús. Amén. No estén pensando solo en qué van a comer, en qué van a pagar, porque esas cosas traen ansiedad, dijo Jesús. Busquen el reino de los cielos y todo vendrá añadido. A veces por milagro y otras veces porque tenéis la mente lo suficientemente lúcida para tomar las decisiones correctas que os van a llevar, como quien se sube al tren correcto, os van a llevar a las estaciones preparadas de antemano para que lleguéis a ellas. Amén. Vamos a buscar el reino de los cielos y su justicia. El pueblo de Israel siempre festejó el Shabbat. Ahora, lamentablemente, el Shabbat es un peso, una carga, una obligación. Pero el Shabbat, ¿sabe para qué era? Para parar un día y no pensar en ninguna otra cosa, más que en Dios y la familia. Y yo le decía el otro día a los hombres, me parece que voy a institucionalizar por ley el Shabbat aquí. Y voy a mandar emisarios casa por casa para asegurarme que lo estéis guardando. Y al que pillemos con los móviles encendidos y hablando de negocio, de dinero y de ansiedad, lo vamos a disciplinar. Y que todo el mundo hable solo de temas familiares, cositas guay, y hablar de Dios, leer la Biblia y orar. Y descansar un día, porque si no la mente no para, hermano. No para. No tenemos descanso, no tenemos reposo en el alma. Por eso te lo vuelvo a decir, necesitamos volver al santuario, volver a la adoración, volver a la comunión con Dios, volver a la importancia de la comunión. Y te hablaba del rey David. ¿Sí? David, ¿se acuerdan? Un día decidió traer el arca a Jerusalén. David tomó la ciudad de los jebuseos, que era Luz, no me sale a mí, era Luz. Tomó la ciudad de los jebuseos, puso ahí su casa, su palacio,
Hoy en Israel se lo conoce como la ciudad de David. Es una esquinita en los muros antiguos de Jerusalén, casi apuntando hacia abajo en un barranco donde está el estanque de Siloé. Pero David un día dijo, yo tengo palacio, tengo casa, y el arca de Jehová todavía está por ahí perdida en tierras de Filisteo. No puede ser esto, dijo David. Traigamos el arca de Dios y volvamos a tener el arca y la presencia de Dios como el centro de nuestro pueblo y de nuestra gente. Y entonces David se entusiasma y dice, vamos a traer el arca de Jehová. Entonces traen el arca de Jehová. Y yo te decía el otro día, y los sacerdotes, dice que cuando entra David, cuando entran a lo que hoy es Jerusalén, pusieron ese tabernáculo, esa tienda en una parte más alta, donde luego se construyó el templo, donde hoy está la explanada de las mezquitas, en la parte árabe de Jerusalén. Y David trae el arca, y dice que los sacerdotes la cargaban sobre los hombros. Era pesado eso, porque era de madera de acacia, forrada con láminas de oro, y adentro estaban las tablas de la ley. Ya con las tablas, no era una tablet, hermano, eran las tablas de piedra. Y entonces la traían sobre los hombros como mandaba la ley. Y ¿sabes por qué? Escúchame bien, porque esto es un poco la clave del tema. Porque había detalles antiguos que no se debían cambiar. Y no me gusta la palabra antiguo, prefiero decir detalles de siempre, ¿no? A veces mis hijas me ven a mí y me dicen que tú perteneces a otra generación, papá. O sea, me están tratando de viejo, ¿no? Y yo digo, sí, pero no es lo mismo que te digan viejo a que te digan, eres el de siempre. Eres el de siempre. Bueno, me gusta la onda retro porque yo me estoy poniendo un poco retro, ¿vale? Yo soy vintage, ¿no? Bueno, entonces, David hizo traer el arca como se traía siempre. ¿Me estáis escuchando? En los hombros, en los hombros. ¿Sabe qué? Cuidado con modernizarnos demasiado. Tráiganla sobre los hombros, dijo David. Y David danzaba delante y se quitó el efod, pero el arca se traía sobre los hombros de los sacerdotes. Y así les dijo Dios cuando salieron de Egipto. Es que no se había inventado la rueda, sí que se había inventado. Claro que se había inventado la rueda. Ellos lo tenían. ¿Por qué sobre los hombros? ¿Por qué Dios a veces nos hace hacer cosas? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Que nos cansan, hermano. Yo sé que vosotros no os cansáis nunca porque tenéis todas caras de superhéroes y de superheroínas. Os falta la capa. Pero el otro día yo le decía a alguien, no fue Liliana, fue Lilianator a hablar. Y fue con su capa de superheroína. Pero yo me canso mucho. Y yo a veces le meto energía hasta que este caballo ya no da más. Ayer Lili hasta se asustó, creo, ¿no? Porque ayer algo pasó dentro mío y eclosioné y no pude ni moverme, ¿no? Mi cabeza ya no dio más. Estaba muy cansado. Todos nos cansamos. Y yo ayer, mientras pensaba en esto, y también inspirado un poco en una charla que tuvimos durante la semana con Lili mientras comíamos aquí, mientras trabajábamos, sale esta predicación, Dios me habló mucho con algo que comentó Liliana. Y ayer yo pensaba en el cansancio físico, en nuestro cansancio mental. Porque una cosa es cansarte de tus trabajos, pero otra cosa es cansarte de las cosas lindas que la vida te da. Y a veces nos pasa. Y no nos tenemos que sentir mal porque mentalmente, físicamente nos cansamos. Otra cosa es que te hartes de eso y tú digas no lo quiero ver más. Pero tú dices es que noto que mis fuerzas desfallecen. Y a veces nos cansamos. Yo le meto mucha energía. El domingo pasado yo creo que exageré y forcé demasiado la máquina. Estuve toda la semana mal porque mi garganta ya no daba más a la tarde. Y cometí un error. Y hice lo que no debía hacer porque estaba cansado. A veces nosotros nos estresamos mentalmente por las predicaciones, eso se llama lapsus freudiano, ¿vale? Por las preocupaciones. Nos cansamos mentalmente por las preocupaciones. Pero otras veces nos cansamos simplemente porque vivimos. Por la intensidad con que vivimos. No es que estamos preocupados. Y estamos estresados físicamente. Nuestras neuronas viven haciendo conexiones nuevas. Entonces, nos cansamos. Por lo tanto,
A veces me pregunté y me pregunto, Dios, si se había inventado la rueda, ¿por qué no les dijiste, construyan un carro? No sé, así como estaba el tabernáculo, no sé, llamarle carro santo, ¿no? El carro de Dios, yo qué sé, el carromato bendecido, algo, el carromato ungido, alguna cosa para poner el arca y no tener que llevarlo en el desierto. Mi cabeza hubiera estado pensando en el desierto mientras cargaba el arca, tal vez con alguna ampollita aquí, porque eran maderas las que se cargaban, eran 4 hombres llevando el arca. Y saben que detrás venían los otros levitas. Los otros cargaban las maderas del tabernáculo, los otros los rollos que no eran tela, eran pieles de tejones y de cabra. Todo eso lo traían. Y otros traían el altar del sacrificio, que era un pedazo de bicharraco enorme. Las fuentes, todo lo demás. ¿Sabes lo que era llevar todo eso en el desierto? Dime si no te cansarías. Pero no piensen, hermano, que en el desierto había 28 grados, 30. No piensen que era Canarias, mi niña. No era Canarias. No era Las Palmas, mi niña. No era Tenerife. Es el desierto del Sinaí. Un día, Lili y yo, en invierno, fuimos a visitar Masada, frente al Mar Muerto, en el desierto de Judea. Era invierno. Era entrando el invierno. Era en noviembre, hacía 36 grados, a 400 metros bajo el nivel del mar. Lili se hizo la valiente en un momento y cuando llevaba un plato de comida hizo así, Liliana, giró así en una vuelta casi perfecta y se desplomó con toda la comida en el suelo. Se le bajó la tensión, se le bajó todo. Pobre Lili, se desmayó. Y yo pensaba y decía, en este desierto caminaron, y el otro día pensaba y decía, en este desierto caminaron. Dice la Biblia, hasta pasaron por zonas llenas de serpientes. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué no podía ser un carromato? Sin embargo, Dios instauró algo, tienen que llevarlo en los hombros. Primera de Crónicas 13:18 dice que David estaba tan contento, logran traer el arca, logran recuperar el arca y van entrando por los montes de Judea hacia lo que es Jerusalén, toda una zona de montañas muy parecidas a Granada. Y dice, y David y todo Israel se regocijaba delante de Jehová con toda su fuerza. Iban felices de la vida, con cánticos, con arpas, con salterios, con tamboriles, con címbalos, salterios, no salteríos, salterios, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidom, a una huerta, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Usa y su hermano iban los dos muy cómodos, sentados en un carromato con el arca en una carreta tirada por bueyes. Iban los dos, los demás iban todos bailando, traían el arca, pero Usa, que era sacerdote, hijo del sumo sacerdote, y su hermano, venían los dos, uno sentado enfrente del otro, muy bien, los dos, estos no caminaban, estos venían sentados en el arca, ellos dijeron, no, nosotros vamos a cuidar el arca, que no se mueva, ¿vale? Entonces ellos venían en el carromato tirado por los bueyes. Y en un momento determinado los bueyes tropiezan. ¿Saben por qué? Porque son bueyes. Y tienen cabeza de toro. Hermanos, si hay animal tonto es la vaca, ¿no? Creo que Dios la hizo para que nos la comamos, pero porque no puede ser un bicho tan grande con un cerebro tan pequeño. Eran bueyes, no eran humanos. Eran bueyes los que llevaban el arca. Eran bueyes, no eran humanos. Y tropezaron porque se descontrolaron. Y el arca se sacudió. Y entonces Usa, ahora sí se preocupa, pobre Usa, y coge el arca. Y Dios dice, se acabó Usa. Como diciendo, Dios, me cansé. Porque dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, como diciendo, llegó al colmo ya Usa. Y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y muchas veces no entendemos esto diciendo, ¿cómo puede ser Dios tan tirano? Si él lo que quería era hacer el bien. No. Usa lo que quería era vivir cómodo. Y Usa lo que quería era vivir bien. ¿Me está escuchando, verdad? Y se había olvidado lo que te dije al principio. Que Dios había instituido que el arca sea llevada en hombros de hombre. No por la fuerza de los bueyes. Usa, te has modernizado demasiado hasta el punto
de romper algo que Dios determinó. Y Dios hizo la vista gorda, por así decir, cuando lo pusieron en una carreta. Pero ahora Usa coge el arca para que no se caiga. Yo le decía a Lili el otro día, ¿tú qué opinas? Y Lili me dice, tal vez, y yo creo que es así. Me decía Liliana, para que nunca diga Usa, yo salvé la presencia de Dios. Mira, David había dicho, vamos a construir una casa para Jehová. Y Dios le dice, no, David, no necesito. ¿Desde cuándo necesito yo una casa? Cuando yo estaba en el desierto, ¿quería un palacio? No. Soy yo quien te va a construir a ti la casa, David. No cambiemos los términos. ¿Sabes qué? Al leer toda esta historia de David, la adoración de David, yo aquí veo algo. El débil y pobre ser humano y el gran Dios poderoso. Y el ser humano en su debilidad que se une a Dios y Dios en su gran amor comparte con el ser humano su obra. Y esto produce una unidad preciosa y maravillosa. Y dice... Usa extendió la mano, el furor de Jehová lo mata, murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez, Usa, que significa quebranto en hebreo, hasta el día de hoy. Por eso Usa, te decía recién, puso una carreta tirada por bueyes. Usa era sacerdote y sabía que el momento de Dios era que el arca fuera llevada en los hombros de hombres débiles que se cansaban, aunque se ampollaran. Y Dios había determinado que su arca, su presencia, no fuera llevada por bueyes, sino por hombres, por seres humanos que se cansan. Para mí era muy cómodo predicar desde mi casa en la pandemia a través de Zoom. Hasta elegí el perfil más guapo. No, eso es una mentira. Yo es que yo soy guapo, pero cualquier perfil. No, mi perfil más guapo es el de aquí atrás. Esa es la... Primero, y yo antes decía de aquí atrás o de arriba, hasta que vi que me estoy quedando también un poco aquí para los helicópteros, para que aterricen. Dije, ya me va quedando solo este perfil, ya no me queda. Primera de Crónica 15:14 dice que asimismo los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios, a Israel. Se sentaron, oraron, ayunaron, buscaron a Dios. ¿Y saben lo que hicieron? Porque eso es parte de la santificación, buscar las sendas antiguas. Vamos a volver a hacer las cosas como Dios dijo que las hagamos. No nos modernicemos demasiado. Yo te dije recién, para mí era muy cómodo predicar a través de Zoom. Pero hay algo que está claro. Siempre Dios determinó que su gloria y su presencia fluya a través de humanos débiles, imperfectos y que se cansan. A través de padres que oran por sus hijos antes que se vayan a dormir y están hechos polvos y cansados de toda una jornada de trabajo. A través de mamás que han trabajado todo el día e invierten una hora para estar con sus hijos y orar con ellos. Tú podrías grabarles y mandarles grabado todo. Pero Dios determinó que el arca vaya sobre hombros que se hacen ampollas, ¿sabes? Y al fin y al cabo, estas cosas son maravillosas. Y dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. No era en un carromato, era sobre tus hombros. Cuando te preguntes por qué Dios permite que mi vida transcurra por estos caminos, porque Dios usa a débiles humanos que se cansan para mostrar su gloria. Usa podría haber dicho, yo salvé la gloria de Dios. Precisamente por eso Usa, no puedes trabajar para mí. Prefiero hombres que digan que siga otro porque mis pies ya no pueden más, que siga otro porque tengo tantas ampollas en los hombros. Quisiera seguir llevando esto, pero no puedo. Y necesito turnos. La Biblia habla de turnos en los sacerdotes y en los levitas. Y David, cuando instauró el santuario en Jerusalén, puso turnos, dice la Biblia, de cantores, turnos de porteros, turnos de levitas, turnos. ¿Saben por qué? Porque se cansaban. Se cansaban.
Yo no sé, tal vez le estoy predicando a gente que es superheroínas y superhéroes que nunca se cansan. Pero si en algún momento te cansas y no tienes fuerza, recuerda que Dios pone su gloria en gente que se cansa. Dios no quiere bueyes poderosos ni grandes carromatos, sino hombres y mujeres que a veces muestran su debilidad y dicen, Señor, yo no puedo más. Gloria a Dios. Y esta predicación va para todos los débiles y pobres mortales. Así que si aquí hay algún poderoso ángel del Señor, que se quede para cuidar al resto. Pero la predicación es para los que somos humanos mortales y débiles. Asimismo dijo David a los principales, los levitas, que designasen a sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio, arpa y címbalo, que resonase y alzasen la voz con alegría. Te dije recién el arca en hombros. Así fue el mandato de siempre, no el mandato antiguo. Porque antiguo significa que fue del pasado, el mandato de siempre. Jesús no es el camino antiguo, es el camino de siempre. Si él hubiera dicho yo soy el camino, vale, puede ser el camino antiguo que se borran con caminos nuevos. Pero él dijo yo soy el camino de verdad y la vida permanece. Es el camino vivo, dice Hebreos. Por lo tanto, no es un camino antiguo, es lo que siempre está. Desde el principio hasta la eternidad. El arca en hombros humanos era el mandamiento de siempre. Por eso te decía recién, en el desierto se cansaron. Y lo mismo habrá pasado con el santuario. ¿Sabes por qué? Porque te lo dije recién muy de pasada. Los montes de Judea y aparentemente por donde entró el arca. Una vez alguien nos dijo allí, en esa zona, nuestro amigo Yusil, que por cierto lo vamos a tener aquí entre unos días, Yusil me decía, ves, por ahí, posiblemente entró la comitiva de David. Y son todas montañas como las que vemos aquí en Granada. Como si fuéramos y lo digo vosotras que habéis caminado mucho por ahí, por la zona detrás de Huétor, por el camino de los Neveros, lleno de pinos, lleno de, ¿cómo se llaman? Encinas, montañas, piedras, valles fértiles. O sea que había que caminar por allí. Es incómodo meterse por ahí con un carromato con bueyes, porque los bueyes echan para adelante, porque tienen fuerza pero no tienen cabeza. Pero si va en manos de hombres, ¿saben lo que significaba eso? Para que el arca no se cayera, ellos constantemente iban subiendo y bajando. Yo creo que los cuádriceps de aquellos sacerdotes debieron ser así de grandes como los de un jugador de fútbol. Y llevaron el arca cuidadosamente. Esta vez el arca no tropezó, ¿sabes por qué? Porque no lo llevaban bueyes, lo llevaban hombres que amaban lo que hacían. Se cansaban, pero amaban lo que hacían. Esta vez no eran bueyes, ni era una aplicación del móvil. Eran seres humanos que amaban lo que hacían. Se cansaban, pero amaban lo que hacían. Y cuando tú amas lo que haces, no hay cansancio que pueda contigo. Te tienen que apartar de donde estás, porque no te va a salir ni con agua caliente. Y la mamá que está cuidando a su hijito en oncología no se va, y no se va, y no se va. Y los médicos le dicen, señora, descanse. No estoy cansada. Y la pobre mujer delira. Ella dice, no estoy cansada. El profundo amor por su hijito y el temor que cuando vuelva su hijito ya no respire, le hace sacar fuerzas de flaqueza. El amor no solamente nos hace libres, sino que el amor nos capacita de una manera tremenda, aún para resistir, a veces, hasta las enfermedades. Por algo Dios es amor. El arca, te decía, hombre, de la misma manera pasó con el santuario. Y había turno. Y esto es algo maravilloso. La debilidad humana y la gloria de Dios. La gloria de Dios y la debilidad humana. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí nos hemos sentido débiles alguna vez. Yo me he sentido débil tantas veces. Recién, aunque estamos haciendo turnos para cantar, tuve que pasar porque la voz de Liliana ya no da más. Porque tiene carraspera en la garganta, por eso pasé a cantar yo. Que cuando yo llegué a la iglesia, una viejita de la iglesia me pegó aquí, tac, me dijo, usted no cante. Una vieja de la iglesia, no era viejita, porque viejita es cariñoso, no, esta era una vieja. Tac, usted no cante, me dijo. Yo me di vuelta y me dice, parece un carnero viejo cantando. Cante bajo. Bueno,
Yo dije, gloria a Dios, hermana, que Dios la bendiga. Mira, hermano, yo prosperé en el evangelio porque Dios me guardó, pero tuve cada hermanita que fue la misma que un día yo estaba sentado ahí con las piernas cruzadas y me pegó la pierna y me dice, así no se sienta en la casa del Señor. Hay que sentarse con decoro. Así que yo esperaba que la iglesia tuviera un coro, porque decía, hay que sentarse donde hay el coro. Pero bueno, no son cosas que uno vive en la vida. ¿Cuántos se cansan aquí? David se cansó. David se cansó, dice la Biblia, que un día los soldados de David le dijeron, retírate del frente porque estás cansado. Y los filisteos se dieron cuenta y vienen a por ti. Y te están rodeando porque sabes, David, que estás cansado. Y tú no eres un soldado más, eres el rey. Y ellos vienen a por ti porque te han visto cansado. Cuando veas un obrero en la iglesia, un hermano de la iglesia cansado, cuídalo. Cayó en tal pecado. Pero no sabemos que hace tiempo el diablo lo estuvo rodeando porque sabe que está cansado. Porque vuelve a su casa y no descansa. No es mi caso, hermano, ¿eh? Hasta que viene alguna. Tiene cuernitos y tridente, pero es muy guapa. Y le descansa el alma a ese obrero. Y se la descansa fuera de la casa. David se cansó. David se cansó. Y el enemigo vino a por él cuando estaba cansado. Jesús se cansó. ¿Sí o no? Y se quedó dormido. Se quedó dormido en la barca mientras estaba la tormenta. Los discípulos que no entendieron esto le dijeron a Jesús, no tienes cuidado que perecemos. Y él podría haberle dicho, no tenés cuidado que yo estoy cansado. Se levantó y dijo, ay hombre, poca fe, tormenta, cálmate, y siguió durmiendo. Me río porque cuando vivíamos una época de mucha lucha espiritual con Liliana, a veces yo me decía, Dani, ¿te das cuenta de la opresión que hay? Yo decía, me llamo a reprender. Y yo decía, en el nombre de Jesús, Satanás, te ato, te reprendo, sal fuera. Señor, envía tus ángeles. Me da vuelta. Ya, si yo quiero dormir. Esta opresión es para que no descansemos. Por eso viene de noche cuando estamos durmiendo. Así que cuando estés durmiendo, reprende lo necesario y justo para seguir durmiendo. No te hagas demasiado la espiritual porque lo que tienes que hacer en ese momento es dormir. Perdónenme, se lo dice un viejo. David se cansó Jesús. Jesús se quedó dormido en la barca. ¿Era irresponsable Jesús? No, pero estaba en su naturaleza humana y sabía que su cerebro también necesitaba reposo. Se quedó dormido. Todos nos cansamos. Y sigue Dios diciendo, pero no quiero que sean los bueyes los que lleven mi presencia. Quiero que sean hombres y mujeres que se cansan. Y que a veces en el cansancio dicen, ay, qué fastidio es esto. Por eso la Biblia dice, para todos aquellos que dicen, qué fastidio es servir a Jehová, verán, y no los condena, dice, verán, que llegará el momento en que yo haré diferencia entre los que me sirven y los que no me sirven. Y vosotros seréis mi especial tesoro. No los regaña, no les dice, por haber dicho eso os voy a quemar. Si hubiera dicho, en lugar de decir qué fastidio es esto, hubieran dicho, vamos a hacer una cosa, pongámoslo sobre los bueyes y nosotros hagamos otra cosa mientras decimos gloria a Dios, ahí sí hubiera dicho, usa, tú conmigo no. Me han entendido, ¿verdad? Pues no sé si hablé medio en clave. Los sacerdotes debían llevar el arca, no como Usa, que la puso en un carro. Claro, Usa nunca se quejó. ¿Qué se va a quejar si iba cómodo? Saben que hay muchos cristianos de carromatos, ¿no? Bueno, Usa, los sacerdotes debían llevar el arca, no como Usa. Vamos a remitirnos a lo que está escrito. Usa, que la puso en un carro y luego evitó que se cayera, para decir, como decía Lili, no, un día yo salvé la gloria de Dios. La verdad es que me debéis algo a mí si tenemos el santuario, si no se hubiera caído el arca, se hubiera roto el arca, se hubiera visto lo que está dentro, Dios se hubiera ido y otra vez se acabó la gloria de Dios, pero yo la salvé. Y Dios dijo, no, Usa, yo sigo siendo Dios y tú eres un hombre que se cansa, que me necesitas a mí. Y a mí me agrada trabajar con gente que se cansa, porque ese es el orden establecido. Por eso Usa no se cansaría porque iría en la carreta. Claro, así es fácil, hermano. Pero los que llevaban en hombros el arca sí se cansaban. Los que iban en la carreta no se cansan, pero los que llevan el arca en hombros sí se cansan.
Los que llevan el arca en la carreta no se cansan y aseguran que la carreta vaya bien. Hasta que un buey tropieza. Los que llevan el arca en los hombros se cansan, pero es muy raro que el arca peligre, porque ellos aman lo que hacen y van a ver dónde van a poner los pies, aunque estén cansados. Y el que hace eso, y el sacerdote que hacía eso, no pensaba en las ampollas, pensaba en el arca. Por lo tanto, sabía dónde ponía los pies. Una mamá, un papá que ama la obra que Dios le dio como padre y como madre y sabe que sobre sus hombros se está llevando la gloria de Dios, siempre sabrá las palabras que usa. El que va cómodo no tiene problema y suelta barbaridades como si fuera un buey. Por eso hay cristianos, te decía recién, que van en carreta. Lo tienen todo fácil. Lo tienen todo fácil. Alguien un día me decía a mí, ¿cuándo te vas a jubilar? Creo que nunca. Primero porque los pastores no sé si vamos a cobrar algo de todo lo que nos han quitado Hacienda. Porque creo que ni eso tenemos. No pasa nada. Dios es nuestra provisión y Dios lo hará. Pero no pasa nada. Aparte yo tengo propiedades, bueno. Y yo le decía, no sé, creo que nunca, tal vez dejaré el púlpito, dejaré de hacer cosas porque ya estoy demasiado viejo y la voy a liar, entonces ¿para qué estar liándola? Que haya gente que sabe hacerlo. Y seguramente, y yo le decía a Lili, ¿qué será de nosotros si pasamos los 80, Lili? Si pasamos los 80, después pensamos, tampoco nos queda mucho, pero bueno, si pasamos los 80. Y Lili me decía, y le dije, y estemos cansados y no tengamos mucha fuerza para hacer cosas. Y me dijo, Lili, ¿sabe qué? Creo que tú y yo nos vamos a poner a escribir. Y es verdad. Yo quisiera escribir. Si a alguien le interesa, bien, y si no, ahí tienen las gavillas para que sigan leyendo. Porque cuando uno ama, no puede dejar lo que ama. Mira, si has tenido un papá o una mamá que te amó, que te ama. Cuando tenía 6 años decía, mi madre siempre está detrás mío. Vas a cumplir 50 años y tu madre va a estar detrás tuyo. Y te vas a dar cuenta y vas a darte vuelta y te va a venir tu madre detrás por si te hace falta algo para... Antes era para que llevaras al colegio, te traía la mochilita. Probablemente ahora te trae algo para tus hijos. O ora por tus hijos. Ora por tu matrimonio. Porque cuando nosotros amamos, aunque nos cansemos, siempre cuidamos lo que amamos. Te dije recién, hay muchos cristianos de carromato ahora. No están dispuestos a llevar arcas sobre los hombros. Un día, cuando recién comenzamos con esto, ya lo veis más o menos bien, todavía le queda mucho a este lugar. Mucho. Pero ya nos vamos acercando a lo mínimo para que el ayuntamiento diga ya está y nos devuelven todas las fianzas que hemos puesto. Esto me ayuda a esforzarme. Porque nos tienen que devolver más de 1.000 euros en fianzas que hemos puesto. Entonces, pero un día yo estaba hecho polvo. Iba a decir porque me sentía solo, pero no quiero que nadie se sienta mal, así que no lo voy a comentar. Estaba agobiado aquí. Me acuerdo que intentaba poner algo y necesitaba brazos, y necesitaba por lo menos 6 brazos, y yo tengo 2 nada más, hermano. Se me caía la placa, se me rompía, y bueno, voy a contar, y me senté y empecé a llorar, y dije, Señor, no puedo más, no puedo más. Perdónenme, hermano, un viejo de mi edad llorando, pero los hombres también lloramos, y nos hace bien porque es hasta terapéutico. Y lloré y dije, Señor, no puedo más. Y en un momento dije, yo creo que metí a esta iglesia en un callejón sin salida. Tú me llamaste, tú me diste la convicción, pero me parece que era demasiado grande todo esto. Hemos dejado el local aquel y no se puede hacer culto aquí. ¿Se acuerdan que ya habíamos dejado el local y estábamos haciendo cultos por internet porque no podíamos reunir? Y yo me fui hecho polvo un día a enseñar al Cestad. Y ese día creo que lo conté aquí. Había un devocional en el Cestad, nunca hay devocional ese día. Y predicaba un pastor amigo mío que luego nos hicimos muy amigos, argentino. Y él dijo que había preparado eso porque sabía que era una palabra para él, una palabra de aliento, y predicó sobre Ageo y dijo, la gloria de esta casa será mayor que la primera. Y él dijo, quiero que sepan que es fácil construir templos con créditos bancarios. Lo difícil es no pedirle un préstamo a nadie y echar para adelante. Pero Dios está contigo. Y yo comencé a llorar como un crío. Ayer mientras pensaba esto y decía, hay muchos, y lo digo con todo el respeto a los que me estén escuchando por internet, no quiero ofender a nadie.
Pero a veces hablamos de milagro y no fue milagro, porque los milagros no te cobran intereses, ni hipotecan a los hermanos de la iglesia para que vayan a pedir el crédito. Con todo mi respeto, pero es la verdad. Lo siento. Es fácil cargar el arca sobre carretas ya hechas, pero Dios nos mandó a cargar el arca sobre los hombros. ¿Y esto significa entonces que no hay gracia? Si Cristo ya lo pagó, ¿por qué Él necesita nuestro sacrificio? No, ahora lo vamos a ver a eso. No se trata de eso. Pero te lo vuelvo a decir, es fácil hablar de la obra de Dios. Y Dios, te voy a decir algo, Dios no necesita ayuda de nadie. Dios no necesita que mintamos para justificar sus milagros. Cuando Dios hace un milagro, Dios lo hace. No nos tenemos que inventar absolutamente nada. Por eso, este amigo mío dijo, sin saber que yo estaba pasando por esto, es muy fácil. Porque yo decía, Señor, me determiné, no quiero créditos, no quiero nada. Si tú nos mandaste, tú nos abrirás las puertas. Y si no, tú nos darás fuerza para hacerlo. Y capacidad. Y os voy a decir algo, orad por el frente, pero si todo sale lo que estamos viendo, vamos a tener un pedazo de fachada, hermano. Oren por ella. Que le van a sacar fotos, la gente se va a hacer selfie ahí en la fachada. Dios nos va a ayudar. Dios lo va a hacer. Sin un duro, hermano. Dios fue proveyendo a cada paso del camino. Te lo vuelvo a decir, porque Dios no pone su arca en carromatos. Que se llamen bancos, que se llame lo que se llame. Cuando Dios decide hacer algo, aunque te ampolle los hombros, Dios lo va a hacer mostrando que fue Él, fue su gloria. Por eso, Pablo decía, el amor es sufrido. ¿Cuántos de los que están aquí han sufrido por amor? La verdadera prueba del amor es el sufrimiento. Pero no el egoísmo, Me abandonó y estoy sufriendo por amor. No, estás sufriendo porque esta te dejó. Porque se hartó de ti. Y estás sufriendo porque tú la usabas, la querías, la tenías. Era tuya, era tu jarrón, tu florero. Y se han llevado el florero. Entonces ahora tú estás sufriendo. Eso no es sufrir por amor, es sufrir por egoísmo. Sufrir por amor es cuando sufres por un hijo, por ejemplo. Que te la hace una vez, 2 veces, 3 veces y sigues teniendo la puerta abierta. Y esperas, y esperas, y esperas, y esperas, y esperas. Sufrir por amor, Jesús en la cruz del Calvario. Nunca sabrás lo que es amar como Dios ama hasta que no estás dispuesta a sufrir por amor. Porque el amor de Dios dolió. Dolió mucho en la cruz. Esto lo decía la Madre Teresa de Calcuta. ¿Quieren saber cuál es el amor de Dios? Es amar hasta que sufras, decía ella. Por amor. Por esperanza, por paciencia. Pablo decía, el amor es sufrido. Y Dios les dice, lleven mi arca sobre vosotros. Tengan mucho cuidado con lo otro. 1 Corintios 13 es eso. Versículo 7 decía, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Soporta. Mi hijita me necesita y seguiré a su lado toda la vida si hace falta. Mi hijito me necesita y seguiré a su lado toda la vida. ¿Y alguien me va a pagar esto? No. Mi mejor paga es saber que ella es feliz. Que él es feliz. Por eso, 1 Tesalonicenses 2:5, Pablo escribía, porque nunca usamos palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros gravosos como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Por amor les hubiera dado mi propia vida. Porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga. Trabajo y fatiga. Trabajo y fatiga. Trabajo y fatiga. Cómo trabajando de noche y de día para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Por amor nos hemos esforzado. Por amor fuimos un poquito más. Por amor. Y por amor, ¿sabes qué, hermano? No se nota. No se nota. ¿Hasta aquí hemos llegado? No me di cuenta. ¿Cuánto hemos caminado? No me di cuenta. No me di cuenta. Hasta aquí llegamos.
Yo padecí una enfermedad bronquial gravísima que producía un efecto exactamente igual al COVID. De hecho, mató a muchos niños en aquel tiempo. Y mi madre me mantuvo con lo que yo uso hoy, nuestros hierbajos, ¿no? Con tomillo, con eucaliptus, con orégano, con ortigas, cuántas cosas. Miel y todos estos brebajes que hacía mi madre y que yo los aprendí y los sigo haciendo. Y yo me despertaba asfixiado por las madrugadas de noche, 3 de la mañana. No podía respirar. Se encendía una tenue luz y veía la cara de mi madre secándome la frente, preparando los babos de eucalipto y todo lo demás, diciéndome, hijo, no te preocupes, no te preocupes. Yo no sé a qué hora dormía mi madre, pero cada vez que yo me despertaba asfixiándome, lo primero que veía era la cara de mi madre. Todo lo soporta, todo lo soporta. El amor hace que soportemos cosas que no estaríamos dispuestos a soportar si no amáramos. Por eso, todo esto recuerda lo que Dios le dijo a Zorobabel en Ageo capítulo 2. ¿Qué le dijo? Esfuérzate, Zorobabel, y cobra ánimo. Esfuércense en construir, en restaurar el templo, el altar primero. Esfuércense, esfuércense. Y yo estaré con vosotros. La comodidad de ir sentadito cómodamente en un carromato no me muestra nada. Y no porque esté mal, sino porque eso puede esconder algo. El caso es que todo esto, te decía, nos recuerda todo eso. Los débiles humanos que se unen a Dios y en Él son fortalecidos. Los débiles humanos que se unen a Dios y en Él son fortalecidos. Que lo hacen por amor. Un predicador que se hizo famoso con una técnica para ganar gente a través de grupos, aquí en España, soltó algo en una predicación. Dijo, no quiero que se interprete mal, no hace falta interpretarlo mal, yo lo interpreté mal y le quiero dar el vuelta para interpretarlo bien, pero sigo interpretándolo igualmente. Pues él dijo que no se interprete mal, pero con esta técnica no necesitaríamos ni el Espíritu Santo. Y yo dije, explícame cómo lo puedo interpretar bien. Porque es una técnica para ganar gente para la iglesia. Es verdad, es la misma que usa todas las empresas piramidales. Él había hecho esto, por supuesto. Y entonces me demuestra que el crecimiento de tu iglesia puede que no tenga nada que ver con el Espíritu Santo. Y tampoco la cantidad de millones que tú te has metido en el bolsillo, el coche que llevas y la casa donde vives. Por eso, a mí esto me hace ver otra cosa. Los débiles humanos que se unen a Dios y en Él son fortalecidos espiritualmente. Pero ¿sabes qué? También anímicamente. Porque cuando nosotros caminamos con Dios, no solamente somos fortalecidos espiritualmente, sino somos fortalecidos emocionalmente. Dios le dice a Zorobabel, capítulo 2 de Ageo, le dice, cobrad ánimo. El desánimo es esa sensación de que hagas lo que hagas, no tiene sentido. Intentes lo que intentes, no resultará. El desánimo es algo puntual, temporal, pero el desánimo que se mantiene con el tiempo es depresión y necesita ser medicada. O Dios hace un milagro. La mayoría de las personas con depresiones graves son personas que mantienen un estado de desánimo que se va incrementando con otros desánimos. Y no salen de allí. Haga lo que haga, no se puede. Tengamos mucho cuidado con esto. Yo pensé esta semana, al final de la semana, Lili me dijo, ¿estás cansado? Vamos a tomar una semana de descanso, vamos a hacer esto. Todo lo que intenté por todos lados se me cerraron las puertas. Y le dije a Lili, no sigamos luchando, tal vez Dios no quiere esto. Vamos a esperar un tiempo más. Voy a descansar de otra manera. Pero la primera sensación, ¿sabes cuál fue? Yo no puedo. Yo no puedo. Señor, estoy haciendo esto y yo no puedo. Los ataques del diablo a mi mente. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Que viene el diablo y te dice, Dios ha puesto una zanahoria delante tuyo. Y vas a caminar y no va a llegar nunca. Dios te está usando, pero no te ama. Perdónenme, hermano, pero esas son las mentiras del diablo que a vuestras mentes seguramente llegan. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, cuidado con el desánimo. Cuidado con el desánimo, porque el desánimo te debilita las fuerzas físicas y mentales.
Si tú quieres fortalecerte espiritualmente, pero Satanás logra quitarte toda capacidad emocional para resistir en el tiempo, te vas a hundir. Porque somos seres integrales y no puedes independizar tu mundo emocional de tu mundo espiritual. Por eso te decía, los débiles humanos que se unen y son fortalecidos espiritualmente. Siempre que Dios estuvo presente, hubo alegría y ánimo. Siempre que Dios estuvo presente en algún momento de la historia de Israel, hubo alegría y ánimo. El dolor, la tristeza vino con la muerte de Usa. Usa, te modernizaste demasiado. Usa, te olvidaste de las sendas antiguas. Te olvidaste de que Dios quiere poner su gloria sobre humanos que se cansan. Y buscaste tu comodidad, Usa. Y te enorgulleciste diciendo, vamos a inventar algo para que Dios esté seguro. Usa, Dios no necesita eso. Cuando todo vuelve a su cauce y los sacerdotes cogen de nuevo el arca y Dios está presente, David comienza a danzar, hay fiesta, hay alegría y tienen ganas de hacerlo. Y yo me pregunto cómo hizo este pueblo para caminar tantos años en el desierto. Y no es que no se desanimaron, se quejaron, se rebelaron, se volvieron contra Dios. No fue por el pueblo. ¿Saben por quién fue? Por Moisés. ¿Y Moisés no se cansó? Sí. Pero Moisés iba cada día al tabernáculo. Se fortalecía en él. Y es evidente por algunos comentarios y textos que aparecen en la Biblia que anímicamente, emocionalmente, Moisés era un tipo muy fuerte. Y cada vez que él se equivocaba o se enfadaba, Dios de alguna manera se lo hacía saber, como cuando le pegó un palo a la piedra. Sin embargo, la estabilidad emocional de Moisés es impresionante. Y cuando Moisés le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, no te apartes, todo tiene que ver con una actitud emocional también. No temas, esfuérzate, no te apartes, no busques otra cosa, sigue. Mantén un sentido claro en la vida y ese sentido está marcado por la palabra que Dios nos dio, Josué. Y verás tú que en tu camino todo saldrá porque es el camino que Dios ha preparado. No tengas miedo, no te vayas corriendo a buscar otras cosas. Y esto tiene que ver con una estabilidad emocional. Humanos que se cansan, pero son fortalecidos en Dios. Pablo decía en Colosenses capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, hupomonen en griego, para que puedan resistir en el paso del tiempo, y longanimidad. Una fortaleza del ánimo macro, dice. Macro comienza diciendo grande. Con una fortaleza del ánimo que se va a mantener firme. Yo hace un tiempo atrás decía como el hormigón armado. Pablo decía, le pido a Dios que por medio del Espíritu Santo se mantengan con paciencia, que no pierdan el ánimo, o sea, no se desanimen. Y el versículo 12 comienza diciendo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Pablo decía, no se olviden que el gozo tiene que ver con saber quiénes sois en Dios. Débiles humanos que no usan carromatos, sino que llevan el arca sobre sus hombros, pero no se debilitan porque saben quiénes son en Dios. Sé de dónde vengo. Me ha librado del poder de las tinieblas. Y sé hacia dónde voy, al reino de su amado Hijo. Mi vida tiene sentido claro. Y esto me mantiene con gozo y satisfacción, porque la verdadera satisfacción, te decía recién, no tiene nada que ver ni con la riqueza, ni con los títulos, ni con los másteres, ni con los doctorados, ni con el dinero que amases, sino con tener un sentido claro en la vida. Sé de dónde vengo y hacia dónde voy. El gozo de saber, Él me ha hecho su hijo. Yo estoy en casa. Mis oraciones son escuchadas. Si nosotros perdemos esta alegría, nuestra vida se debilita. Si pierdes el sentido de la vida y la alegría de saber por qué haces las cosas, tarde o temprano las dejarás. Yo te contaría los días para decirte, se acabó.
Si tú no sabes por qué estás casado y no mantienes la satisfacción de mantener tu familia, te voy a contar los años para separarte, ¿eh? Te dura poco. Cuando nosotros sabemos por qué hacemos las cosas y por qué estamos como estamos y por qué caminamos, nos fortalecemos. Yo ayer estaba muy cansado mentalmente. Mira, ahora estoy contento, tengo fuerza. Sé lo que tengo que hacer. Sé por qué estoy aquí y amo lo que hago. Y algún día me tendré que decir, pastor, está muy viejo, hágase un lado, espere que viene otro. Y tal vez yo refunfuñaré un poco. No refunfuño mucho. Pero cuando sea, no cabecees así, Liliana, que está muy feo, ¿no? Liliana, se te nota, Liliana. Por eso David volvió a la unidad humana con Dios, volvió a la debilidad humana y Dios poderoso, a la alegría manifiesta, el corazón de los niños que vuelven a casa y se encuentran con los padres. David danzaba como un niño que ha vuelto a casa. ¿Sí o no? ¿Amén? Si tú tienes un buen matrimonio, si tus hijos son felices en tu casa, tú te los puedes llevar al mejor de los hoteles, que cuando vuelvan a casa van a estar felices de haber vuelto a casa. Nosotros con Lili viajábamos mucho y ella cada tanto me decía, las niñas necesitan la casa ya. Estábamos en lugares preciosos visitando gente linda, gente que amamos, las inflaban de comida mis hijas, disfrutábamos, estamos en lugares preciosos, pero ellas necesitaban volver a casa. Y cuando volvían a casa no paraban, eran felices. Dormían, porque una de las cosas que necesitan todos los niños es ese espacio que les identifica como el lugar donde ellos crecen. David danzó como el niño que ha vuelto a casa. David tenía la alegría de un niño que volvió a la casa con papá. Y quería abrazar a su papá y quería estar con su papá y quería disfrutar de su casa. Y él volvió con la alegría de un niño que vuelve a casa. David volvió a la unidad de los débiles humanos que disfrutan del gozo de la casa del Padre. Por eso nunca olvidemos la alegría del primer día. Pablo decía, con gozo por aquel que nos liberó del poder de las tinieblas y nos lleva al reino de su amado Hijo. Nunca te olvides de la alegría del primer día. Nunca te olvides de aquel día de debilidad pidiendo perdón y clamando por ayuda para seguirle todos los días, diciendo, Señor, ayúdame a serte fiel. Cuando te bautizaste y oraron por ti, diciendo, Señor, ayúdale a caminar contigo todos los días de su vida. Y tú decías, amén, que no me aparte y no sea una locura mía esto. Y el Señor te ayudó hasta aquí. ¿Te acuerdas? Cuando empezaste con la debilidad de un niño recién nacido. Nos olvidamos de estas cosas. Pero nunca te olvides de eso. Porque si te olvidas de aquel primer día, de aquella maravilla, vas a perder el gozo de la razón por la cual estás haciendo todas las cosas. Cuando yo le comento a mis hijas esta frase, ¿sabes? Cuando yo conocí a tu madre, ellas se acomodan diciendo, bueno, va a contar una historia que nos interesa, ¿no? Cuando una mamá le dice a una hija o le dice a un hijo, ¿sabes? Cuando yo conocí a tu padre, si el matrimonio está bien, si los hijos se han criado bien y lo ven a los padres que ya están viejos pero se siguen queriendo, se siguen amando, cuando una mamá o un papá dice a un hijo o una hija, ¿sabes? Cuando yo conocí a tu padre, se acomoda porque va a escuchar una historia interesantísima que tiene que ver con toda la vida que se desarrolla. Aquellos primeros días que dieron origen a todas estas cosas. ¿Sabes? Cuando yo conocí a tu padre. Por eso, ¿cómo es posible escuchar a predicadores, a músicos, a maestros que se olvidaron de la maravilla del primer día? ¿Qué historia interesante te va a contar alguien que se olvidó de la maravilla del primer día? Nunca me hablas cuando te enamoraste de mamá. ¿Será porque ahora te estás enamorando de otra? ¿Y no quieres recordarlo? Nunca me hablas cuando te enamoraste de papá. ¿Será porque ya lo perdiste en el camino? Qué interesante es la historia cuando un matrimonio está bien, cuando tú ves a tu papá, a tu mamá bien. Y ella te dice, ¿sabes cuando yo conocí a tu padre? Y sí, llevaba unos pantalones de campana y la camisa abierta y bailaba así, ¿no? Como John Travolta, ¿no? Y sí, pero tú llevabas el peinado así todo batido y unas hombreracas así que parecías venida de otra galaxia.
y faldas largas y zapatillas, ¿cómo se llama? De bailarina, esas de chinita, ¿no? Y él, ¿no? Todos esos peinados así, ochenteros, ¿no? De los 70. Sí, pero es una historia interesante. Es la historia que nos ha traído hasta aquí. Por eso nunca nos olvidemos. Te decía recién, ¿cómo es posible escuchar a alguien que te hable de Dios, que nunca recuerda el día en que le conoció, el día en que fue perdonado? Te está hablando de teología, te está cantando canciones lindas, pero se olvidó de su debilidad humana, de aquel primer día en que comenzamos a caminar juntos. Por eso, cuidado, porque probablemente se olvidaron de la gracia, se olvidaron del amor, se olvidaron del perdón. Y no hablan de perdón. Son muy buenos como motivadores evangélicos, son muy buenos como activadores sociales, como políticos. No hablan del perdón porque no recuerdan aquel día en que ellos también fueron perdonados. Se olvidaron de la alegría del primer día, de la alegría de la debilidad, del clamor por decir, Señor, ten misericordia. Y Dios tuvo misericordia. Del llegar a la puerta de la casa del Padre diciendo, me abrirá, y encontrarse que la puerta estaba abierta y fuiste abrazado por tu Padre. Nunca te olvides de esto. Vuelvo a esto, a los débiles humanos. Me están escuchando, ¿verdad? A los débiles humanos que siguen llevando el arca. Hombres y mujeres que no se olvidan del primer día, de su debilidad. Y que no pierden el sentido en el camino de la vida porque saben de dónde vienen y hacia dónde están yendo. Y esta fue la experiencia de David. Y David todo venía relativamente bien hasta que cometió un pecado grave. Y esto lo hablábamos con Lili en estos días. David venía bien y David parece un chico nacido en una casa cristiana con padres cristianos, donde todo lo que hacía estaba bien. David era aquel fiel pastor de ovejas que hacía lo que su padre le pedía. Aquel chico bueno, obediente, aquel chico que venció a Goliat con una onda. Todo lo que hizo David en la vida estaba bien, era un muchacho guapo. Todas las chicas de Judá estaban enamoradísimas de él porque era un guerrero, era un general que además era compositor, cantor, hacía de todo, fiel al rey David. No llegaba a los 30 años, todas las chicas estaban como locas. De hecho, Betsabé lo conocía a él, era una preadolescente cuando David tenía, bueno, ya estoy contando aquí unas historias, ¿no? Era nieta del del sacerdote Abiatar, ¿no? Abiatar creo que era. Así que lo miraba diciendo, ay Dios mío, claro, cuando fue grande estaba enamoradísimo del rey David. ¿Cómo va a estar enamorada de este tipo? Era perfecto David hasta que la lió con Betsabé. Pero bueno, no vamos a contar esta historia. Hasta que la lió. Y cuando la lía se da cuenta que ya no es el chico perfecto, es el hombre que peca. Es la mujer que peca. El que mete la pata. El que la lía. El que tiene pensamientos que nunca debió haber tenido. Y se da cuenta que no es tan perfecto. Y que tiene que volver a aquellos momentos maravillosos con Dios, al gozo, a la alegría del niño que entra a la casa de su padre. Y en el Salmo 32 dice, bienaventurado, esto me lo citaba Lili en estos días, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado cuando te sientas perdonado. Cuando te sientas perdonada, débiles humanos, no hablo de humanos, de cristianos de carromato, de cristianos de carreta, que son todos perfectos porque no están sometidos a presión. Porque es fácil llevar el arca en una carreta, otra cosa es llevarlo sobre los hombros y ahí empiezan los dolores. Escuchaba a alguien que decía, no, porque estoy luchando con esto. Antes había dicho que todo le iba perfecto y ahora comienza a hacer algo y se metió en el ministerio y se entró en una depresión tremenda. Y yo estoy a punto de mandarle este versículo. Ay, si te cansa con los de a pie, ¿cómo será cuando vengan los de a caballo? Perdóname, pero yo ya pasé los 55 años y he tenido que correr con los de a caballo muchos años. Es fácil cuando vas en una carreta, pero ahora baja los pies al suelo y carga el arca con tus hombros. Y entonces allí vienen las situaciones difíciles. Y David dice, bienaventurado aquel que Dios lo perdona. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi gemir todo el día. Y sería tan lindo leerte todo el Salmo, pero no quiero invertir más tiempo porque ya tenemos que orar. Pero fíjate, bueno, dice, mi pecado declaré, versículo 5, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, Jehová. Esto ni se le había ocurrido al muchachito que venció a Goliat. El muchachito que venció a Goliat
era perfecto, pero inmaduro todavía. Ahora es un hombre que ha pecado, ha cometido un error y sabe lo que es el arrepentimiento, pero sobre todas las cosas sabe lo que es el perdón. Tú me perdonaste la maldad de mi pecado, dice ese versículo. Y por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debe andar. Sobre ti fijaré mis ojos, eso se lo dice Dios. Mire lo que dice: no seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabretos y freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habla para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Todos necesitamos experimentar en mayor o en menor medida la gran necesidad del perdón. Todos necesitamos experimentar la necesidad de ser perdonados. El que nunca experimentó la necesidad de ser perdonado no conoce la gracia. Hablamos de la gracia, pero somos todos santos. ¿Para qué quieres gracia? La gracia es para los pecadores. Los santos no necesitan gracia. La gracia la necesitamos los que pecamos. Los perfectos no necesitan gracia porque ya está, son perfectos. Todo lo que han hecho se lo han ganado. Todo lo que tienen se lo han ganado. Han sido buena gente. Pero si aquí hay alguno que ha pecado alguna vez, sabe lo que es la gracia. Arrodillarse y decir: Señor, perdóname. Y Dios te perdona y tú dices: yo no me merecía esto, pero Él lo hizo. Eso es gracia. No estoy induciendo al pecado. No te estoy diciendo que tengas que pecar, sino que tarde o temprano, lo siento mucho, pero tarde o temprano pecarás también. Lo siento. Soy pastor de hace más de 30 años. Y aprendí algo: todos los seres humanos pecamos alguna vez en la vida. Y el que diga que no peca, miente. Sino que tarde o temprano pecaremos y deberemos descubrir el maravilloso efecto del perdón. El caso, pero primero tienes que aprender a encontrar el efecto del pecado. Lo hice mal y me duele y me entristece y embarré mi relación con Dios, embarré la relación con mi mujer, embarré la relación con mis hijos y me siento mal. Y es algo maravilloso cuando por la mañana estás en ese conflicto y por la noche todo ha pasado, todo ha desaparecido, porque sientes el perdón de Dios y cómo el Espíritu de Dios ha puesto ese mismo perdón en todos los que te rodean y tú te sientes en paz y has sido liberado. Nunca entenderás esto hasta que no te hayas sentido un débil humano. Y necesitamos esto. El caso es que mucha gente no se da cuenta de su condición y cree que nunca peca. Nos encanta hablar de la gracia, te dije, pero la gracia es para los que pecamos. Por eso luego el rey David escribió, ¿me ayudas, Katy, porfa? En el Salmo 51, recordando aquella maravillosa relación que David tuvo con Dios y habiéndola perdido, él se da cuenta que algo pasa en lo más profundo de su alma. Ya no es cuestión solamente de hacer un arrepentimiento externo y venir y cumplir con los votos estipulados por la ley de Moisés. Sacrifico tantos animales, sacrifico tantos bueyes para que Dios me perdone. Porque ahora David sabe que tiene que ver con lo más profundo del corazón. Y escribe el Salmo 51. Y lo vamos a leer. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, ¿qué dice ahí? Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Saben, te decía recién, cuando nos sentimos pobres humanos y débiles humanos, Pablo decía que somos fortalecidos por el poder de su Espíritu Santo. Pero Isaías en el capítulo 40 escribió algo. Vamos a volver allá atrás un minuto. Versículo 28 hay una promesa que quiero dejarla aquí en la iglesia. Dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no se desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por esta razón Dios no quiere que el arca sea llevada en carromatos de bueyes, sino en hombres y mujeres que se cansan, porque aún la fortaleza que tú lleves
será gloria para Dios. Y animará a mucha gente cansada y cargada a lo largo del camino. Tú te preguntarás, ¿por qué Dios permite que yo lleve de esta manera? ¿Por qué tengo que esforzarme? Porque mucha gente te mirará y te admirará. Y dirá, ¿cómo haces para resistir lo que estás llevando? ¿Cómo haces para llevar todo esto? Nunca te olvides. Cuando mires tus hombros y te das cuenta que hay ampollas y no te diste cuenta que están las ampollas porque Dios te las mitigó, te quitó el dolor y llevaste y caminaste y te esforzaste. No fue tu capacidad humana, fue el amor, la gloria de Dios, el poder de Dios sobre tu vida. Y el rey David en el Salmo 51 decía esto: perdóname, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Yo ya no soy aquel muchachito maravilloso que todos aplaudían. No soy aquel muchacho joven, guapísimo, guerrero, cantor, adorador, del cual todas las chicas de Israel estaban enamoradísimas. Soy un hombre que ha pecado y ha causado muerte con el pecado. Y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. ¿Sabes? Ya no era aquel chico que cuidaba ovejas ni el que mató a Goliat, aquel del que se hacían canciones en Israel. Tampoco era aquel hombre que no quiso matar al ungido de Jehová cuando podría haber matado al rey Saúl. Ahora soy un hombre pecador y parece que toda mi historia, toda la historia de aquel chico maravilloso, obediente a su padre, de aquel chico que venció a Goliat, del que no quiso matar a Saúl, de aquel valiente guerrero, todo ha desaparecido por un pecado. Toda mi historia desaparece porque cometí este error. Y entonces David está diciendo aquí: ahora soy un hombre pecador. Tú eres justo y yo injusto. Tú eres puro y yo impuro. Y merezco cualquier juicio. El versículo 5 dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y el versículo 6 dice algo maravilloso: aquí tú amas la verdad en lo más íntimo, en lo más profundo. Tú ves el corazón del hombre y en lo secreto me has hecho saber, entender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. A mí que me gustan los hierbajos, sabes que el hisopo es una hierba. Es una hierba buenísima para la mala digestión, para el catarro, para los pulmones, para el pecho, para las infecciones. Se hacen tisanas, se hacen con el hisopo. Aquí hay hisopo, pero el hisopo tiene otra maravillosa capacidad. ¿Sabes cuál es? Tú hierves el hisopo, haces una infusión y te lo pasas sobre las heridas, te lo pasas sobre las infecciones, sobre las quemaduras de la piel, te quita el dolor y te restaura la piel. Y David, pensando en que tal vez su madre cuando era chico hacía tisanas de hisopo y le ponía en sus lastimaduras y le quitaba el dolor, tal vez David estaba diciendo: Señor, purifícame con hisopo, como mi madre me ponía en las heridas para calmarme el dolor y quitarme las infecciones. Yo llevo un dolor en el alma por haber pecado. Pasa tu mano sobre mí, perdóname, quítame el dolor, quítame el ardor de esta piel del alma, quítame el ardor de esta herida del alma, porque me la produje yo mismo y no puedo curarme. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, ¿te das cuenta? El alma, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Vuélveme la alegría que se fue. Vuelve a mí la alegría que se fue. He perdido la alegría. Mira, tú puedes ir llevando el arca en carromatos, en una vida muy cómoda. Tú no vas a aceptar nunca el esfuerzo que otros hacen, pero tampoco vas a poder disfrutar de esta maravillosa suavidad que produce el amor de Dios al alma herida. Porque solo aquellos que tienen ampollas en los hombros por llevar el arca disfrutarán del hisopo que cura las heridas. David pecó. No fueron solo heridas de llevar el arca, fueron heridas causadas por su maldad, y aún así Dios lo sanó. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ay, no tengo tiempo para todo esto. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. Pero, bueno, tal vez otro día lo predico. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, Jehová. Por eso te hablo de esta maravillosa comunión de corazón. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán hasta los huesos que están mal. Esconde tu rostro en mis pecados y borra mis maldades. Vuélveme el gozo de tu salvación.
Muestra la importancia vital que es la comunión con Dios. La importancia de la adoración nacida del agradecimiento. ¿Sabes por qué? Porque te sana el alma. Porque te hace volver la satisfacción. Y todos esos químicos que genera nuestro cuerpo, que nos hacen bien, como hasta las endorfinas que nos ponen alegres. A volver todo mi ser a tu presencia. Iglesia, necesitamos volver a esta comunión profunda con Dios. No reemplacemos la comunión con carromatos, con una vida cómoda. Sigamos llevando el arca de Dios en los hombros. Sigamos siendo débiles humanos, pero que disfrutan de la sanidad y de la fortaleza que produce la comunión profunda con Dios. Todos necesitamos experimentar en mayor o menor medida los beneficios del perdón. ¿Me estás escuchando? Por eso le pido a Dios que todos los que estén aquí hoy sean sinceros y reconozcan que pecan y que necesitan ser perdonados. No tenemos que estar mostrando ni dándole la talla delante de nadie, simplemente venir en arrepentimiento como un hijo a la casa del Padre. Por eso, quien no conoce el perdón nunca terminará de descubrir, nunca terminará de entender el alcance del amor de Dios. Déjame decirte una última cosa. Mira, un padre millonario puede decir que ama porque le da a su hijo todo lo que necesita. ¿Sí o no? Pero eso lo puede hacer cualquier padre millonario, aunque no ame. De hecho, muchos usan como tapadera la falta del amor. El dar todo a sus hijos lo usan como tapadera. El dar buenas cosas no necesariamente habla de amor. Habla de abundancia. Pero ¿sabes cuándo hay amor? Cuando en realidad al padre millonario le afectó una ofensa, una traición, un ataque. Cuando el padre millonario fue lastimado en el alma por una actitud del hijo. Eso ya no lo cubre el dinero. Cuando ese padre millonario decide perdonar, decide borrar y decide seguir amando, decide seguir dando otra oportunidad, entonces sí, habrá amor verdadero. Nosotros nunca vamos a conocer el gran amor de nuestro Padre solamente por los milagros y los beneficios que recibimos. Cuando te hayas sentido pecadora, cuando hayas metido la pata, cuando te hayas arrepentido de verdad y hayas dicho, Señor, perdóname, y ver que aquí ya no hay milagros que basten. ¿Qué decía David? Si yo podría comprar millones de carneros y de corderos, y no se trata de eso, sino de que tú me perdones y tú devuelvas el gozo de la relación que tengo contigo. Por eso escúchame bien, iglesia, nunca te olvides la alegría del primer día. Ese gozo te va a fortalecer todos los días de tu vida en este caminar llevando el arca sobre los hombros, y no se va a cansar tu cuerpo. Por eso todos necesitamos la comunión sincera, la adoración de corazón. Lo necesita el alma, todo nuestro ser, no solamente lo espiritual, sino también lo emocional. Necesitamos esforzarnos en volver a construir este santuario en nuestras vidas. Esfuérzate, solo va a haber. Y cobra ánimo. Amén. Vamos a esforzar. No se trata de llevar el arca en carretas. Se trata de que vamos a ir un poquito más allá. Claro que Cristo lo hizo todo en la cruz. Claro que todo es gracia. Él no necesita mi esfuerzo. Sin embargo, mi esfuerzo me hace ver mi debilidad y mi unidad con Él en el andar todos los días. Por eso necesitamos conocer el amor de Dios en nuestra debilidad y también en el pecado. Y por medio de su perdón, conocer el amor de Dios en esa debilidad, en el pecado, por medio de su perdón y de esta nueva oportunidad que Dios siempre nos va a dar. Amén. Así que vamos a orar. Amén. Todos aquellos que han decidido no ser como Usa, que prefieren llevar el arca de Dios sobre sus vidas. Todos los que se cansaron alguna vez, todos los que sufrieron alguna vez, todos aquellos que se acuerdan de la maravillosa virtud que tiene el perdón. Amén. Vamos a ponernos de pie. Querido Señor, queremos volver a esta adoración profunda. Queremos volver a darte gracias, a adorarte con todo el corazón y con todo el alma. Queremos exaltarte, Señor. Queremos glorificarte a ti. Queremos exaltar tu nombre, Señor. Queremos darte gracias en esta
en este mediodía exaltarte a ti, darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Querido Señor, que tu Espíritu Santo fluya en este lugar, recordándonos, Señor amado, todo lo que tú hiciste. Haz volver el gozo de la salvación en nuestras vidas. Haz volver el gozo de la vida eterna. Querido Padre, yo te doy gracias por todos mis hermanos que en su debilidad siguen llevando tu gloria y el testimonio de tu presencia, aún en sus casas, en su familia. Que siguen creyendo, declarando que tú eres el que sana aunque ellos estén enfermos. Que tú proveerás aunque no les alcance el dinero. Que tú eres paz aunque haya lucha a su alrededor. Que tú eres su gozo aunque haya conflicto en sus vidas. Querido Padre, yo te doy gracias. Por eso en esta mañana queremos recordar y volver a aquellos días en los cuales tú nos perdonabas. Aquellos días, Señor, en los cuales tú restaurabas nuestras vidas. Tú nos fortalecías con toda la potencia de tu gloria. Queremos volver, Señor, a aquellos días en los cuales tú nos dabas una nueva oportunidad. Recordar el gozo y la alegría del perdón y de la misericordia. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. A volver sobre esta iglesia, Señor, esa satisfacción, ese gozo, esa alegría. Y que en el nombre de Jesús de Nazaret vuelva, Señor, el gozo, la fortaleza de tu Espíritu Santo, las alas nuevas como las águilas que no se cansan y no se fatigan. Fortalece a tu iglesia en esta mañana. Y haz que esta iglesia busque su fortaleza en la profunda comunión contigo. No son las carretas cómodas las que nos van a dar la fortaleza del alma, sino el caminar con tu presencia todos los días de nuestra vida. Y que en el nombre de Jesús los cielos se abran sobre tu pueblo en esta mañana. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén.